Entonces, se empezó a grabar. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Pues es un gusto poder una vez más compartir una enseñanza, una pildorita que pues el día de hoy vamos a tocar y es dando continuidad pues a las parábolas. Dentro de 8 días vamos a tener un invitado. Entonces pues hoy vamos a tocar un tema que nos da como descanso un poco de lo que veníamos tratando sobre el anuncio del Señor Jesucristo de su segunda venida, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a irnos a una parábola que es muy bonita y que estoy segura que todos hemos escuchado. No sé si la han leído completa o solo por porciones, pero vamos a leerla pues primero y luego la vamos a desglosar como es de costumbre, ¿listo? Y me parece muy linda porque pues como vemos la lista de peticiones es cada vez más larga, más grande y es para nosotros mucho, digamos, de mucha satisfacción porque siempre vamos viendo respuestas, soluciones. Entonces, esta parábola va como muy enfocada para este ministerio que es como tal el de intercesión. ¿Listo? Entonces, nos vamos a ir a Lucas 11 del 5 al 13. Invito a que lo busquen. Yo aquí les coloqué esta que es la nueva traducción viviente. Y aquí en esta diapositiva nos vamos a quedar casi que todo el tema porque lo vamos a ir desglosando aquí en la letra. ¿Listo? Entonces comenzamos con el 5. Dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio. No me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Entonces, en contexto de esta parábola, tenemos que el Señor Jesús les hablaba al pueblo después de la enseñanza del Padre Nuestro. Si ustedes se van unos versículos anteriores allí en Lucas 11, vamos a encontrar que es la enseñanza de Jesucristo de la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Que es como, pues sí, la respuesta a esa pregunta de cuando uno de sus discípulos les pide que les enseñe a orar, ¿sí? Esta fue una forma que Jesús nos da como esa estructura de los componentes de la oración ideal, por decirlo así, y es un molde a seguir, no para tomarlo como religiosidad ni como un rezo, sino como ese consejo, ¿sí? Como ese molde para asimismo nosotros aprender a orar. Entonces, en la primera parte, resulta que en los tiempos de Jesucristo, leía yo que en el siglo primero, la hospitalidad era una regla, digamos, de convivencia, ¿sí? En las aldeas, ser hospitalario no era una obligación como persona, o sea, como individuo individual, sino era una obligación de la comunidad, ¿sí? Todos tenían esa responsabilidad. Si una familia de la aldea tenía un huésped, se consideraba como que toda la comunidad había recibido visita. Entonces, la necesidad de que, digamos, si esa necesidad del anfitrión se convertía en la necesidad de la comunidad, ¿sí? Entonces, por muy molesto que fuera, en el caso del ejemplo que coloca el Señor Jesús, este hombre, pues ya, al que le vienen a pedirle panes, pues él ya estaba arrunchado allá con sus hijos, pero
sabía que él tenía como obligación y por norma, digamos, moral de la comunidad, con su comunidad, tenía que levantarse y ayudarle con los 3 panes que su vecino le pedía. Todos eran conscientes de esa importancia de que el vecino pudiera ser hospitalario con su huésped. Y como el vecino no contaba con los alimentos necesarios, su amigo se levantaría y le daría el pan que le pedía, ¿sí? Nadie podría colocar como la excusa de que, es que los niños están en la cama, la puerta está trancada. Espérenme, le doy acceso a la señora Damaris. Ya. La puerta está trancada, ¿sí? Jesús sabía que pues, todos entendían para el contexto de la época que nadie se iba a negar a esto, ¿sí? Y pues digamos, esto como lo vemos es uno de los puntos centrales de la parábola, ¿sí? Son otros tiempos y muy distintos porque pues hoy en día ni por más necesitado que esté el vecino, la gente ayuda, ¿sí? Quizás no todos, pero hoy en día pues es diferente, ¿sí? Es más, muchos no se conocen ni siquiera con los vecinos, ¿sí? Entonces, pues son otros tiempos y tenemos que tenerlo en cuenta para poder entender por qué Jesús les ponía como este ejemplo, pues es porque es acorde a las costumbres de la época. Y ahora, un punto interesante es que le daban al huésped, aquel que recibía visita, le daban no las sobras, no migas de pan, sino era un buen pan, un pan entero, ¿sí? Es posible que, de hecho, pues que en la parábola Jesús lo enfocara hacia que el hombre le pidió quizás más que pan, ¿sí? Cuando el vecino le dice, un amigo mío me ha llegado de viaje y no tengo que ofrecerle. Puede ser no necesariamente que no tuviese comida en su casa, sino la comida adecuada para ofrecerle a su invitado, ¿sí? El anfitrión, em, en ese tiempo, pues ya conociendo un poco cómo era la hospitalidad de la época, pues él trataba de ofrecerle la mejor comida, aunque tuviese que pedir prestado o gastar más de lo que tenía. Ahora, poniéndonos al lado del vecino, el saber que él debía, o bueno, digamos que por deber él tenía para ser un buen ciudadano de su comunidad, aunque ya esté durmiendo, quizás se levante, no porque es su amigo, sino por esa, en otras versiones dice la impertinencia del vecino, ¿sí? Es decir, que sé que es un deber, pero pues que son estas horas, ¿sí? Y no solo toca una vez a la puerta, sino que se agarra ahí a tocar y al timbre, y pues uno dice, ay, el deber llama, sí, démosle los panes. Por eso dice, dará lo que necesitas por tu audaz insistencia, ¿sí? En esta versión. En otras dice por la importunidad, es la palabra que dice, la importunidad del vecino, que en ciertos diccionarios esto lo traduce como un atrevimiento insolente, ¿sí? Y eso fue lo que hizo el vecino por su huésped, pasar por importuno como una persona dispuesta a correr el riesgo de molestar porque tenía una justificación que su vecino pues iba a entender en el contexto de esa hospitalidad de la gente, y es una persona que tiene confianza que su petición va a ser atendida, ¿sí? Aunque parezca descortés despertar al vecino, y no solo a él, sino a los hijos, la familia que están también pues ya durmiendo, ¿sí? Entonces, pues ya como entendiendo un poquito más esto, Jesús menciona que así debemos ser con Papá Dios ante las peticiones que tengamos para hacerle a Él. El Señor Jesús les dice cómo deben orar, enseñándoles el Padre Nuestro, pero luego les dicen, pidan con ese atrevimiento del vecino, preséntense sin vergüenza delante de su Padre para pedirle que cubra una necesidad. Si ese vecino, siendo hombre, siendo humano, se levantaría para atender esa necesidad de su vecino, ¿cómo no va a responder Dios nuestras plegarias cuando le presentamos nuestras peticiones? ¿Sí? Y ahora, Él no nos da migajas, como hace un rato comentábamos, sino el vecino pues le daba lo mejor, ¿sí? No le daba el sobrado para que le diera al huésped,
le iba a dar panes completos, buenos, hasta quizás frescos, porque digamos que habría que atender de la mejor manera a su invitado. Por eso después en la parábola entra en la porción final que un padre busca dar lo mejor a sus hijos. Es algo que recalca en esta parábola el Señor Jesucristo, que Dios no da migajas. Dios, así como el hombre que dormía, se levanta y nos da generosamente lo que necesitemos, ¿sí? Y fíjense que esta parábola va después del Padre Nuestro, y hay una porción que dice, danos hoy el pan de cada día, y llevándonos a que cada día presentemos la necesidad ante Dios con atrevimiento, con ese atrevimiento, teniendo esa certeza de que Él va a hacerlo por sus hijos y no de cualquier manera, sino de la mejor manera. Luego entonces en la última porción viene preguntando quién es el padre, de que quién, sí, que quienes son padres serían capaces de darle a sus hijos una serpiente o un alacrán. Obviamente, así como la anterior parte de la respuesta, pues todos los que escuchaban esta enseñanza, incluso nosotros que lo leemos, pues decimos, obviamente que no, ¿sí? ¿A quién se le va a ocurrir eso? O como dice en Mateo, que una piedra en lugar de pan, pues, o sea, no, ¿sí? Una vez más aquí Jesús digamos que ponen un paralelo o que va de menos a más. Entonces, si un padre terrenal, que es malo en comparación con la perfección de Dios Padre, pues da buenas cosas a sus hijos, ¿cómo no lo va a hacer Dios? Pues a quienes lo pidan, ¿sí? Ya luego nos indica específicamente el Espíritu Santo, ¿sí? Ya ahorita vamos a entrar más aparte del Espíritu Santo. Entonces, si unos padres no le darían algo dañino a un hijo que les pide comida, con más razón podemos confiar en que Dios papá, nuestro papá, tu papá, mi papá, que es infinitamente superior a cualquier padre terrenal, pues nos va a dar cosas buenas en respuesta a nuestras plegarias o a nuestras peticiones. Y entre estas, digamos que su presencia en nosotros es por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa es como esa promesa tan hermosa que nos deja el versículo 9 y el 10, ¿sí? Que dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá, pero esto es cuando el Espíritu Santo nos está guiando, cuando nosotros lo tenemos allí en cuenta, porque si el Espíritu está totalmente contristado, podemos seguir buscando, pero ¿en qué? ¿Sí? En las personas, sigo confiando, sigo pidiendo consejos, o sea, ¿en dónde estás buscando? ¿A quién le estás pidiendo? ¿Sí? Esto es cuando el Espíritu está guiando esas plegarias, por eso tan importante ese gran regalo que nos deja Papá Dios, o bueno, el Señor Jesucristo acá en la tierra que les dice, yo me voy, pero no están solos, les dejo el Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo. Dice el versículo 10, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta, ¿sí? Pero todo el que le pide a Papá Dios, ¿sí? Todo el que busca en santidad, ¿sí? Pero recuerden que es por medio del Espíritu que nosotros podemos conectarnos con Papá Dios, pero si lo tenemos contristado, pues esa comunicación va a ser como cuando usted llama a alguien y no sé si les ha pasado que el teléfono, usted, aló, aló, y el otro no lo está escuchando usted y como que esa comunicación no se da. Asimismo es cuando empezamos a orar, pero el espíritu está totalmente apagado, ni siquiera lo tenemos en cuenta. Pues, ¿cómo nos vamos a conectar si nuestro espíritu está apagado? ¿Listo? Entonces tenemos un respaldo hermoso que Papito Dios pues está dispuesto a suplir nuestras necesidades, a escucharnos sin ninguna restricción de horario y te reitera que es tu papá por excelencia, que va a darte lo mejor de lo mejor. Somos los hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, dueño del oro, de la plata, de la sabiduría, en fin, ¿sí? ¿Qué más confianza tenemos sino eso? Entonces, tenemos aquí dos frases que les coloqué como
conclusión y que debemos poner en práctica. Jesús nos enseña que debemos orar con esa oración importuna, perseverando, teniendo fe que pues Él nos va a ayudar, ¿cierto? Que Él derrama su gracia y que quiere lo mejor para sus hijos, que somos nosotros, ¿sí? Entonces, cada vez que vayamos a acercarnos a orar diariamente, usted en sus oraciones diarias, aquí en por las peticiones, que estamos con esa oración así, perseverantes. No importa que llevamos un año orando por la misma petición, no importa, sigamos perseverando, ¿sí? Segundo punto, Papá Dios concede las oraciones que le hacemos acorde a su voluntad, ¿sí? Y aquí vamos a tocar dos versículos. Acorde a su voluntad es primera de Juan 5 14 al 15, y para tener en cuenta que él no va a ceder ante nuestras, acá lo puse como nuestras pretensiones, que a veces son egoístas, ¿sí? Muchas veces oramos pensando en lo que yo considero que es solo para mí y no nos importa que sea al servicio de los demás o que con eso podamos servir a Papá Dios, sino es si digamos que si satisface mis necesidades y muchas veces somos egoístas. Entonces ahí hay un error en nuestras oraciones porque quizás no estamos orando acorde a su voluntad, ni dejando a un lado nosotros mismos, ¿sí? Vamos a leer lo que dice primera de Juan 5, se los traje, el 14 y el 15, dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho, ¿sí? Entonces, fíjense que es que la confianza que tenemos es que yo, bueno, listo, pido, pero es conforme a su voluntad. Asimismo, Él me va a escuchar. Y aquí volvemos a lo que hemos tocado en varias parábolas y es, bueno, estamos aprendiendo a conocer la voluntad de Dios, la estamos siguiendo. Usted sabe cómo saber cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces aquí volvemos a reiterar esto de la importancia de, bueno, voy a disponerme a conocer primero pues cuál es la voluntad de Dios o por lo menos ser sensible a esa voz, ¿sí? Que Él me va mostrando por medio de las circunstancias, por medio de personas. Y si uno es de corazón duro y sigue ahí dándole y dándole y dándole, pues esa no era la voluntad de Dios, ya encaminémonos por otro lado y Él nos va esguiando. ¿Listo? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Entonces, por eso el segundo punto aquí de esta conclusión, Papá Dios concede las oraciones que le hacemos acorde a su voluntad, no cede a nuestras pretensiones que a veces son egoístas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo estamos orando? Si Él nos dice, sigan buscando, sigan llamando que van a encontrar, ¿sí? Es porque muchas veces a la primera no se va a dar, ¿sí? Hay que seguir tocando la puerta del vecino, ¿sí? Y él va a responder. Todas son también pues pruebas de perseverancia y muchas veces cuando esperamos la respuesta, quizás nos descarriamos o nos desenfocamos, ¿sí? A veces hasta perdemos la fe en ese proceso de espera y a veces son meses, años de espera, pero ahí es donde debemos fortalecer la fe, ¿sí? Y pues digamos que ser sensibles, abrir nuestros ojos también para poder ver las respuestas que Él te va dando. Quizás no es la respuesta que tú esperas, pero si tú tienes aquí es como la mente abierta en el espíritu, ¿sí? Pues vas a poder ir viendo esas respuestas, que por pequeña que sea, tú ya sabes, aquí está un pequeño punto, una pequeña señal, ¿sí? Y es cuestión de también pedir al Espíritu Santo, ¿sí? No sé si ustedes le han pedido a Dios que les dé el Espíritu Santo. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, eso es un regalo que Él nos dio, ¿sí? Y debemos tenerlo en cuenta
y pedirlo, ¿sí? Ser conscientes que queremos ese gran regalo, ¿sí? Es hermoso ver actuar al Espíritu Santo en nuestra vida porque a través de él nuestras oraciones van a ser adecuadas. Él es esa persona maravillosa en nuestro ser, eh, y esa parte espiritual que nos permite conectarnos con nuestro papá, ¿sí? Si no lo hemos pedido, si no lo hemos avivado en nuestra vida, pues difícilmente vamos a poder comunicarnos con nuestro papá Dios, y pues también nuestras oraciones pues no, quizás no van a ser efectivas porque Él es el que clama por nosotros, ¿sí? Entonces, pues este era el mensaje del día de hoy. En 8 días tenemos un invitado especial, entonces pues vamos a estar ahí atentos y alertas al mensaje que nos trae, ¿listo? Y vamos a disponernos para seguir en este tiempo de intercesión con este tema que ya hemos dado para que nuestras oraciones día a día sean así, persistentes, que no decaigamos, sino que estemos allí todos los días tocando la puerta de nuestro vecino y saber que nuestro buen papá Dios nos va a dar lo mejor. Pa lindo, queremos volver a entrar en tu presencia, Señor, en este tiempo de santidad, en este tiempo de intercesión, de servicio de los unos por los otros. Y Espíritu Santo, solamente te pedimos que seas tú guiando cada palabra, cada frase, cada oración que se eleva en este momento de tus hijos, Señor. Espíritu Santo, que seas tú avivándote en cada uno de nosotros para que podamos sentirte en cada actuar, en cada orar, en cada señal que tú vas mostrando, papá. Queremos ser como ese vecino que viene con esa oración importuna, con esa oración persistente, Señor. Y por eso no nos cansamos de clamar a ti, incluso de agradecerte por cada una de las cosas que has hecho en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Así es, Padre Santo, con este mismo sentir, Señor, de que